Hola, ¿qué tal? Para esta clase muestra haremos una demostración de la retícula de garabatos, que es una alternativa a las retículas cuadrangulares. En esta ocasión normaremos el espacio a partir de una serie de dibujos libres a modo de garabatos. Se recomienda hacer algunos trazos sobre el centro físico del muro o del lienzo. Y pues bueno, esta técnica es equivalente a la técnica de hacer una retícula cuadrangular en el boceto y en el muro para generar una escala gráfica y copiar, digamos, cuadro por cuadro. Es un recurso bastante útil para cuando no tengamos a la mano algún tiralíneas para generar nuestra retícula. También es bastante útil para agilizar el proceso y mantener una adecuada proporción en la distribución de los elementos de nuestro boceto inicial. Asimismo, esta técnica incorpora elementos expresivos que se pueden mantener en una suerte de construcción de la pintura en la que se muestran las capas de artificialidad en la que esta fue creada. Y entonces, a modo de construcción, se pueden dejar ver estos trazos iniciales. Digamos que en algunas ocasiones se puede ver a través de la retícula y digamos que aquí se hace menos evidente el uso de retícula o del apoyo gráfico que usamos para pasar nuestras formas al muro. Posteriormente, con el apoyo de mi teléfono celular o el móvil, y usando alguna aplicación de cámara lúcida o de fotografía en la que pueda tener transparencias de imágenes superpuestas, voy a sacar una foto del muro con los garabatos y voy a sobreponer una foto del boceto o de la imagen que quiero trasladar, de tal modo que en esta transparencia puedan apreciarse las líneas de contorno de mi boceto, asimismo las líneas de los garabatos de fondo del trazo del muro. Los puntos de intersección de las líneas de mis garabatos con las líneas del trazo del boceto que quiero trazar se convierten en puntos de referencia que puedo ocupar para conectar y entonces de este modo determinar la figura y la forma. Es decir, los puntos de intersección se convierten en pistas visuales, se convierten en puntos conectores para la línea de contorno y los garabatos de fondo se convierten en referentes visuales para guiar las proporciones y las dimensiones. Para este ejemplo noten cómo la comisura de los labios comienza en la esquina del rayo. Esta coincidencia, en parte fortuita y en parte dirigida, se debe a la densidad de garabatos de fondo. Se recomienda poner suficientes pistas visuales para tener suficientes referentes de conectores para líneas. Es el equivalente entonces a la retícula cuadrangular. Haremos un breve repaso de esta. Tenemos dos versiones. Una se utiliza para cuando los formatos son equivalentes. Si mi boceto es equivalente al muro en proporciones iguales, solamente cambiando en dimensiones, se van a dividir en partes iguales hacia lo ancho y hacia lo alto. Basta con medir sus longitudes perimetrales y dividirlas por el mismo número o por el mismo número de partes. Digamos que sería una de las ampliaciones más sencillas o más amistosas, y la ventaja de utilizar la cuadrícula es que siempre podemos subdividirla en partes iguales y de este modo copiar detalles mucho más intrincados conforme, digamos, lo requiera nuestro proceso. Este sería uno de los ejemplos más sencillos, pero en muchos de los casos no va a ser así. Nuestro muro no va a ser equivalente al boceto, nuestro boceto tiene que adaptarse. Si este no fuera el caso, si queremos adaptar un boceto con formato distinto, la técnica sería en cuadrícula, la de primero ubicar los centros de ambos formatos y después trazar una retícula partiendo de este. Si las áreas no son equivalentes, al menos el punto de origen del que partirá la ampliación o el traslado de una imagen a otro formato será equivalente. Si el área no es equivalente, el punto de origen lo será. Todos estos son recursos para confiar aún un poco más en nuestro propio trabajo a la hora de enfrentarnos con muros de dimensiones en las que perdamos la perspectiva o la noción de las proporciones que estamos manejando. Digamos que no son trampas, sino que son recursos. Como muralistas estamos buscando generar experiencias envolventes. Sin embargo, a la hora de la ejecución de estos murales o de estas pinturas, nos vemos privados de la capacidad del juicio, del punto privilegiado en la que la antropometría tiene sentido en esta arquitectura. Es por eso que estos recursos nos están ayudando, incluso a la hora de la planeación. Y la maquetación puede verse agilizada mediante el uso de recursos digitales como el photobashing, donde podemos tomar imágenes del muro real o de la arquitectura en la que se piense desarrollar el mural y generar una maqueta tridimensional partiendo de la fotografía de una fachada. Podemos de este modo emular el punto de vista que será percibido en las instancias reales desde la maqueta.
Con estos recursos podremos perfeccionar la implementación de perspectivas que serán adecuadas para el sitio específico en el que el muro se planee ejecutar. La maquetación ahora puede ser generada a partir de fotografías del muro de sitio específico y de este modo poder calcular las sombras generadas, las salientes. La interpretación del sitio específico en la maqueta podrá verse potenciada para un mejor diseño de la imagen que se quiere trasladar. Incluso la maquetación puede tomar en cuenta factores como la luminosidad, donde se pueden añadir fuentes de luz, o incluso se puede trasladar esta maqueta a un programa como AutoCAD o Archicad, donde se pueden ver todas las luces y sombras que recibirá de manera natural a lo largo de todo el año el edificio, para de este modo integrar nuestro mural con la luz natural y las sombras producidas por la arquitectura. Otro recurso también digital que podemos ocupar es la implementación de perspectivas que van más allá del lienzo. En este caso hablaremos de la perspectiva a 5 puntos de fuga, que es la puerta de entrada para las perspectivas hiperbólicas, y en este caso veremos cómo se parece mucho a un punto de fuga si su perímetro del círculo o el perímetro del círculo queda demasiado abierto. Para este ejemplo noten cómo la curvatura es prácticamente imperceptible y pareciera que este pequeño boceto está hecho en base a un punto de fuga, cuando en realidad está hecho a 5 puntos de fuga. Si cerramos un poco más la circunferencia, notamos aún más la curvatura presente. Y la cuestión de a cuántos puntos de fuga estamos percibiendo la realidad se resuelve justamente con este ejemplo. El punto de fuga que percibimos es, digamos, infinitos puntos de fuga. Estamos percibiendo en una perspectiva hiperbólica nuestra realidad, solamente que no notamos la curvatura de los objetos o de la realidad misma. Sin embargo, en esta retícula hiperbólica podemos agregar nuevas perspectivas poliangulares, podemos agregar nuevos atractores sobre el perímetro de la circunferencia. Y bueno, aquí lo que se quiere demostrar es esto, que 5 puntos de fuga es igual a un punto de fuga, y también la herramienta de poder extender los atractores o puntos de fuga mucho más allá del lienzo. Esto con el fin de generar una experiencia envolvente. Claro, hay que tomar la antropometría del sitio específico de la arquitectura donde se va a proyectar esto, pero son recursos de maquetación que pueden ayudar a la integración de las imágenes, siempre y cuando pues sea elección del artista o el muralista hacer esta ilusión de profundidad, ilusión de generar la profundidad a través de integrar el muro con lo que está representado. Estos son algunos ejemplos que hizo Steven Lehar para explicar la fenomenología de la percepción, donde implica la denominada perspectiva atmosférica, que incluye los puntos de fuga. Podemos pensar que la realidad real, lo real allá afuera de nosotros, es una realidad, digamos, si se quiere, axonométrica, que se mantiene con proporciones iguales, y solamente en nuestra esfera de percepción es cuando la lejanía o el factor de lejanía se ve implicado a través de la ilusión de reducción. El factor de reducción es lo que da la sensación de un punto de vista privilegiado en el centro de esta burbuja o de esta esfera. En todas las perspectivas de 1, 2 y 3 puntos de fuga hasta la de 5, existe un factor de reducción que va deformando los objetos, y estas deformaciones son extremas en todos los casos cuando, digamos, los objetos se encuentran muy cerca de las líneas que funcionan como horizonte de eventos o el horizonte mismo de esta red de trazos. Y pues bueno, esto se hace muy evidente en las perspectivas hiperbólicas que utiliza M.C. Escher en sus grabados. La ventaja de estas perspectivas hiperbólicas es que este factor de reducción de los objetos funciona en todas las direcciones. Podemos pensar en un muro con perspectivas poliangulares, mezclando diferentes puntos de fuga en las diferentes transiciones digamos, de un edificio, pero también podemos generar una perspectiva poliangular a través de este método, donde podemos agregar más de 5 puntos de fuga en el perímetro de un gran círculo, digamos, que esté por fuera de el contorno del muro que vayamos a intervenir. Y en estas perspectivas hiperbólicas podemos agregar infinitos puntos de fuga. En el mar abierto o en un desierto se hace muy evidente
Incluso arriba de una montaña se hace muy evidente el hecho de que vivimos en una especie de burbuja, que esta perspectiva hiperbólica o a 5 puntos de fuga, si lo quieren, si quieren verlo como la puerta de entrada para las hiperbólicas, es que todos los objetos se hacen más pequeños a la lejanía en todas las direcciones y al mismo tiempo todos los objetos se hacen más grandes mediante la aproximación hacia ellos en todas las direcciones. Es decir, no importa la dirección en la que vayamos, los objetos percibidos van a compensar este factor de lejanía mediante agrandarse hasta lo máximo posible antes de tocarlos y van a alejarse lo máximo posible antes de convertirse en el horizonte en un punto y luego en nada. Para aplicarlo en un mural no basta solamente con justamente aplicar una línea de horizonte y un punto de fuga, sino también hay que tomar en cuenta la antropometría promedio, en este caso del mexicano. La antropometría son las medidas o proporciones del ser humano, es decir, calcular a dónde está, digamos, la línea de los ojos para ahí entonces integrar la línea de horizonte, si fuera el caso, para cierto mural, o integrar esta línea de horizonte según convenga. Entonces, de ahí la importancia de hacer una maqueta para un mural de sitio específico. Incluso si en el curso va a trabajarse mediante un mural transportable, puede seguir incorporando perspectivas que se ajusten al espacio donde se le reubique, o viceversa, dadas las proporciones que se le den, puede transformar el espacio, cualquier espacio en el que éste se le reubique o posicione. Un ejemplo de esto, imágenes a gran escala que justamente son transportables, es cuando en el curso de geometría de primer semestre los alumnos tienen que trabajar escala gráfica, y para que no se les haga tan aburrido o no lo vean como una trampa, les pido que hagamos una anamorfosis para que justamente se vean forzados a copiar algo que sufrió deformaciones extremas en una superficie amplia, y digamos no puedan apelar a su virtuosismo de buenos dibujantes y se vean obligados justamente a ocupar la escala gráfica, y entonces la anamorfosis puesta en el suelo o en determinada superficie a través de la cámara del celular da la sensación de generar un agujero o una saliente, o la anamorfosis justamente está pensada para generar una ilusión óptica en la que el mural se ve tridimensional. Para esta exposición no cuento con imágenes de dichas anamorfosis, pero pues bueno, están en la carpeta, y con lo que cerramos fueron algunas imágenes con las que cuento a la mano sobre mural realizado a lo largo de algunos años. Muchas gracias por su atención.